Vamos. Un buen día a quienes nos siguen, nos ven y escuchan. Esta es una nueva entrevista de la revista digital La Línea de Fuego y en esta ocasión abordaremos un tema que ha ido cobrando vigencia y que no ha sido bien entendido y muchas veces también ha sido cuestionado: la educación intercultural bilingüe. La autonomía de la educación intercultural bilingüe formó parte de las demandas del movimiento indígena en el reciente paro nacional de este junio de 2022. Mi nombre es Ela Zambrano y hoy conversaré con Ileana Almeida. Ella es ex docente de la Universidad Central del Ecuador, filóloga y una de las personas más cercanas y comprometidas con el movimiento indígena y también con la revista digital La Línea de Fuego. Bienvenida, querida Ileana. Muchas gracias, Ela. Vamos a hablar entonces de la educación intercultural bilingüe. Las escuelas interculturales bilingües surgieron en las escuelitas de Cayambe, fruto del trabajo de Mamá Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre. Las escuelas interculturales bilingües son resultado de una lucha social y siguen siendo parte de la plataforma de lucha. ¿Por qué son tan importantes, querida Ileana? Bueno, la educación intercultural bilingüe es quizás lo más importante de todas las cosas que plantean los indígenas. ¿Por qué? Porque primero es una lucha política y luego es una lucha histórica, de memoria histórica, porque trae siempre la actualidad de lo que es la cultura, la interculturalidad, la lengua. Entonces tiene como tema, como cuestión central, tiene muchas aristas. Uno se puede hablar de la educación intercultural bilingüe desde la historia, desde la política, desde la economía, desde la ciencia, desde el Estado. Entonces, tiene un contenido muy grande, pero no para, para tener tanta fuerza, me parece que no ha tenido el éxito que deseábamos. Que, por ejemplo, el presupuesto con el que cuenta la educación intercultural bilingüe es muy corto, es muy pequeño y no responde a todas las necesidades que tienen los indígenas reunidos en la educación intercultural bilingüe. Me ha señalado que la educación intercultural bilingüe es parte de la lucha política. Uno entendería que el tema de educación intercultural bilingüe tiene que ver con lo cultural y con lo educativo. Pero ¿por qué tiene que esta relación con la lucha política? Porque la educación intercultural bilingüe es una de las autonomías que tienen los indígenas. Y el Estado plurinacional, que es lo que se persigue, lo que persiguen los indígenas, está hecho de autonomías. O sea, entre más autonomías consigan los indígenas, más carácter de plurinacional tiene el Estado. Es una lucha en contra del Estado uninacional. Con la educación intercultural bilingüe tendrían una capacidad de tener sus propias propuestas, de hacer sus propias acciones. Por eso es tan importante la autonomía de la educación intercultural bilingüe, y tener autonomía dentro del Estado implica necesariamente una lucha política. ¿Por qué es necesaria la autonomía? Justamente en las demandas del paro nacional, una de las 10 demandas del mandato de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, era justamente ese: recuperar la autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Por qué es necesaria esa autonomía? ¿Qué es exactamente lo que se está protegiendo? Porque resulta que el Estado tiene muchas instituciones y esas instituciones no responden a las necesidades indígenas. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poner algún ejemplo. ¿Los indígenas son los que van a representar al Ecuador en el exterior? No, son los diplomáticos. Si algún indígena va, es como un agregado que
del Estado, ¿no? De la Cancillería, pero no tiene una autonomía de pueblo. Lo que se necesita ahí es autonomías, es decir, que los indígenas hagan su propio destino, que hablen con sus propias voces, que expresen sus verdaderas necesidades, que digan lo que verdaderamente necesitan, porque el Estado siempre les ha invisibilizado. Ahora veo que es uno de los puntos de las demandas de los indígenas en el diálogo con el gobierno. Sin embargo, yo no sé si es equivocación o no sé por qué consta como educación eh, integral bilingüe, que me parece a mí absurdo. Nos puedes decir una educación integral bilingüe. No sé si te has fijado en el punto número, creo que es el 8, donde están los derechos de los pueblos indígenas. No dice educación intercultural bilingüe, sino educación integral bilingüe. No sé por qué. Eso me tiene a mí muy preocupada porque yo no estoy de acuerdo con esta posición. ¿Qué es eso, educación integral bilingüe? Educación intercultural bilingüe. Porque es importante también señalar que es bilingüe la educación intercultural, porque tiene que haber una correlación entre las culturas que están dentro de la educación, o sea, la cultura quechua con la cultura hispana, la lengua quichua con la lengua española. Pero decir así, como yo tenía una amiga que tenía un colegio que se llamaba eh, no era y, ¿cómo era integral? Entonces, ¿qué es lo que era integral? Integral quería decir que iban a integrar a los estudiantes en un solo currículo. Entonces, eso no puede ser. No sé si irán a cambiar. Ojalá que cambien, pero tal como está mal. ¿Cuál sería Pero la, porque, a ver, dime nomás. ¿cuál sería la diferencia con intercultural? Interculturalidad quiere decir que hay una correlación, un cambio de valores, un intercambio de valores, un intercambio de conocimientos, un intercambio de saberes, un intercambio de, de, de historia, un intercambio de identidades, pero no decir integral, porque integral no dice nada. Integral no es un concepto, no es una categoría. ¿De qué categoría? No es una categoría. Interculturalidad es una categoría social, cultural, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que diga integral. Puede ser que hayan cambiado, quizás haya sido una equivocación, pero de todas maneras, yo no me quedé muy feliz con este levantamiento, te lo digo sinceramente, porque me parece que no tomaron en cuenta muchas cosas de los indígenas. Solamente están los derechos que ellos reivindican, pero en una forma muy sistemática, muy reducida. Me hubiera gustado que hablaran más de lo que es la cultura, de lo que es la interculturalidad, de lo que es la interdisciplinariedad, de lo que es un Estado plurinacional, pero eso lo veo en los 10 puntos. Retomando lo de la educación intercultural bilingüe, ¿cuántos años hay, digamos, de alguna manera el sistema de la educación intercultural bilingüe y cuáles se podrían señalar han sido los beneficios hasta ahora, pese a todos los problemas que ha habido? Sí, ciertamente ha habido muchos problemas, pero bueno, estas escuelas comenzaron con las escuelitas de Cayambe, como ya se sabe, y, y las fotos que tiene Roll Blomberg de Dolores Cacuango y de Luisa Gómez de la Torre son realmente muy expresivas, muy decidoras de lo que fue vivían clases en el campo, porque no había un lugar donde poner los pupitres. Y entre Dolores Cacuango y Lucha Gómez hicieron las cartillas de alfabetización, hicieron los primeros programas
los niños por primera vez empezaron a escribir en lengua materna. Entonces, claro, eso contó con el apoyo del Partido Comunista. Desde la época de los líderes comunistas, ¿no? De Ricardo Paredes, por ejemplo. Creo que sí, en la época de Ricardo Paredes comenzó con ese programa de educación intercultural bilingüe. Desde los años 30, o sea, estamos, ¿cuántos años tiene ya? Ya tienen como 90 años. A lo mejor estoy haciendo malas cuentas, pero comenzó desde los años 26, 30, son 70 años, más de 100 años, tiene más de 100 años. Bueno, y hay que decir algunas cosas. Si Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre comenzaron con las cartillas de alfabetización y educación intercultural bilingüe, también ha habido algunos pasos muy importantes. Por ejemplo, las escuelas radiofónicas dirigidas por Monseñor Proaño tuvieron mucha importancia. Y también las escuelas radiofónicas de los Shuar, que era un programa que se escuchaba y según eso aprendieron a leer algunos indígenas hasta del Perú, indígenas Shuar, porque se difundía en el territorio Shuar. Y hay muchos testimonios de curas, de parroquias, curas que nunca quisieron figurar, pero que sin embargo promovieron la educación intercultural bilingüe, haciendo gramáticas, haciendo diccionarios, haciendo cartillas, haciendo documentos. Y algún día eso sí se va a reconocer. Hay una historia de la educación intercultural bilingüe hecha por Alberto Conejo, que es muy importante porque recoge los pasos principales de la educación intercultural bilingüe. Pero yo diría que la educación intercultural bilingüe comenzó como un espacio autonómico con la DINEIF, que es Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, esta dirección fue dirigida por el lingüista quichua Luis Montaluisa, doctor Luis Montaluisa. También, claro, tuvo errores, tuvo fallas, pero de todas maneras logró, primero, una autonomía. Segundo, en esa educación intercultural bilingüe, muchos indígenas se volvieron intelectuales porque escribían, investigaban, promocionaban. Y era un espacio muy solidario, muy hermoso. Cuando uno iba los lunes, había que ir los lunes a la educación intercultural bilingüe, porque entonces regresaban los profesores y los expertos y traían de sus comunidades frutas, alimentos, traían un cuy asado y todo se volvía como un espacio cultural muy especial, era muy acogedor. Ahora entonces, a ver, dime nada más. La educación intercultural bilingüe, ¿qué habría pasado con el Ecuador si no hubiera habido la educación intercultural bilingüe? No sé si nos podemos plantear quizás ese escenario como para reflejar o entender o dar a entender cuál es la verdadera importancia de la educación intercultural bilingüe. Bueno, si no hubiera habido la educación intercultural bilingüe, no hubiera habido el levantamiento de 1990, porque ese levantamiento se hizo sobre las redes de la educación intercultural bilingüe. Y ese movimiento de 1990 fue el que presentó a los indígenas como una voz política independiente, como una voz propia, como un sujeto histórico. Y si no hubiera habido la educación intercultural formado, si no intercultural bilingüe, no estarían muchos estudiando en la Flaxo como estudian ahora. Si no hubiera habido la educación intercultural bilingüe, no se hubieran conocido porque estaban en comunidades aisladas. Claro que con la reforma agraria muchas haciendas dejaron de serlo y se entregó a los indígenas,
pero de todas maneras esa huella de la hacienda todavía no se ha perdido, siguen habiendo muchos problemas con los hacendados que no les dejan pasar el agua, que les quitan la tierra. Entonces, la educación intercultural bilingüe hizo como que se reconocieran como naciones, que se reconocieran como pueblos, que se reconocieran como pueblos con derechos. Entonces, desde ese punto de vista, es muy, muy importante. Yo no me imagino la lucha indígena sin la educación intercultural bilingüe. No, no me la imagino siquiera. Y, por ejemplo, la CONAIE surgió como un resultado de la educación intercultural bilingüe, porque ahí no solamente se conocieron entre sí los quichuas, sino que se conocieron con otras nacionalidades, se dieron cuenta de sus diferencias, se dieron cuenta que hablaban otras lenguas, otras culturas, sino que la cuestión indígena siempre está como con sombras, está en sombras, porque el Estado uninacional no le da luz, no le da importancia. O sea que dicen que va ahora a duplicar el presupuesto, que va a ser el presupuesto creo que de 4 millones, pero el presupuesto debería ser como de unos 100 millones, porque ¿qué es se necesita investigación, se necesita hacer textos científicos, se necesita hacer textos pedagógicos, y además de eso, yo por ejemplo quisiera ver los libros bien ilustrados, porque siempre están en mal papel, en una mala edición, son libros de segunda, se les ve como de poca importancia, de poco interés. Me gustaría ver, por ejemplo, libros con imágenes maravillosas, como por ejemplo tienen los cañaris que tenían antes de que vinieran los incas, tenían ya una escritura, tenían una corona de oro que García Moreno regaló a la reina Victoria. Antes los ponchos eran mucho más bellos, mucho más variados. En ese último levantamiento, yo no sé por qué todos aparecieron con ponchos rojos, cuando en el levantamiento de 1990 se ve ponchos diferentes, ponchos con diseños lindísimos, ponchos que sirven de banderas. Y entonces uno dice, bueno, pues parece que la cultura se va opacando, ¿no? Y eso es que la educación intercultural bilingüe no tiene autonomía, porque cuando un pueblo tiene autonomía es cuando da todo de sí, cuando se despierta la creatividad, cuando se despierta el interés, se despierta el amor por lo que se hace. Si está subsumido en el Ministerio de Educación, la educación intercultural bilingüe siempre estará como en sombras, siempre estará opacada. No se nota cuáles son los verdaderos intereses de la educación intercultural bilingüe. Y ahora la educación intercultural bilingüe se ha refugiado en la Universidad Salesiana, donde hay una facultad de educación intercultural bilingüe. Pero ese es a nivel académico. Cierto es que hay muchos adelantos, pero no es lo que fue con Luis Montaluisa, que adquirió su autonomía. Ahora, claro, hay que decir que esta autonomía se consiguió porque el gobierno de Rodrigo Borja era un gobierno abierto, democrático, y también porque en ese gobierno había mucha gente de izquierda, como César Verduga, Alfredo Vera, Pedro Usad, Luis Verde Soto, bueno, que no llegaban a ser, claro, de partido de izquierda, pero que tenían una orientación hacia la izquierda. Y eso hizo que de parte del gobierno se abrieran a esta educación. Y otro factor, Monta Luisa, que tenía una preparación y que le dedicó años y años de su vida a la educación intercultural bilingüe, que no era fácil, porque hacer escuelas en las comunidades, hacer escuelas en los pequeños pueblos, en las parroquias, hacer liceos después por todo el país, no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil. Bueno, yo misma fui a inspeccionar algunas escuelas
que quedaban en unas comunidades que ya parecía que se terminaba la montaña y que se llegaba al cielo, porque eran tan alejadas de las carreteras, de los pueblos, que parecía increíble que en esas escuelas existiera la educación intercultural bilingüe. Claro que después hubo algunos otros directores que hay que nombrar. Por ejemplo, Mariano Morocho fue un muy buen director de la educación intercultural bilingüe, Santiago Utiquiaj también, y así otros más. Pero yo no estoy contenta con esta educación intercultural bilingüe que hay ahora, porque hay otro problema que tú me vas a entender bien. Ahora se llama etnoeducación y es parte de lo de educación intercultural bilingüe. ¿Para qué es esta sección, digamos, de etnoeducación? Para incluir en la educación intercultural bilingüe a los afrodescendientes, que yo no estoy en contra de los afrodescendientes, todo lo contrario, me parece que ellos también deben ser atendidos por el Estado, pero no creo que sea lo mismo una educación intercultural bilingüe para los indígenas que una educación para los afrodescendientes, porque los afrodescendientes, para comenzar, no tienen una lengua propia. Entonces sería de plantear de otra manera, sería de utilizar otros métodos, sería de utilizar otros libros y no incluir en la educación intercultural bilingüe, porque eso la deforma. Y quisiera también insistir en que los profesores de la educación intercultural bilingüe tienen que ser profesores que hablen en su propia lengua, en la lengua de los niños a los que están enseñando, en la propia lengua de los niños a los que están enseñando, porque no es posible, como constató una vez una española que vino a hacer una investigación de la educación intercultural bilingüe, que había una profesora que enseñaba a los niños shuar. Y entonces esta española le pregunta, ¿y usted habla shuar para que los niños le comprendan? Y dice, no, yo no hablo shuar, pero enseño a los niños con señas. Dice, pero ¿cómo va a enseñar usted con señas todo lo que un niño necesita saber? Con señas. A ver, por favor, dígame, ¿qué señas hace para, qué lenguaje de señas utiliza? No utilizaba ningún lenguaje de ella. Decía, para quedar bien, que hablaba con señas. No se puede, tiene que ser un profesor que hable guaorani para los niños guaorani, un profesor o una profesora shuar para los niños shuar, un profesor o una profesora Shona Secoya que hable las lenguas para los niños Shona Secoya, y así para las distintas nacionalidades. Claro, también hay que decir una cosa, que mucha gente, inclusive yo, hemos dedicado los esfuerzos a estudiar solamente el quichua. Yo quisiera conocer otra lengua, porque todo lo que yo puedo aportar para la educación intercultural bilingüe es en relación a los quichuas, en relación al pensamiento, a la lengua, a la cultura quichua. Quisiera saber otra lengua para poder comparar. Yo estoy ahora, me están editando en Aviala un libro que una de la tercera parte es sobre educación. Y en esa parte yo hablo de las categorías de pensamiento. Y para mí fue una enorme sorpresa y una felicidad darme cuenta de que en el quichua, por ejemplo, todas las categorías del pensamiento como la calidad, la calidad, la cantidad, el tiempo, el espacio, la causalidad y la ley, que son categorías del pensamiento, están sumamente desarrolladas y se expresan en la lengua. Me gustaría saber cómo los indígenas de otras lenguas expresan estas categorías de pensamiento. Yo una vez le pregunté a un cofán, sí le pregunté cómo ellos comprenden el tiempo, y claro, me dio una explicación lógica, sí, pero no tienen los términos que en la lengua, que eso, por ejemplo, tendrían que desarrollar. Todavía hay muchísimas tareas que hacer en la educación intercultural bilingüe, muchas tareas desde diferentes ángulos. Pero hay que tener esperanza y hay que tener confianza en los propios indígenas, aunque cada vez que pasa el tiempo se van perdiendo muchos rasgos culturales, muchos rasgos lingüísticos. Quizás todavía estamos en tiempo de recuperar todo ese acervo cultural enorme. Justamente tú
Justamente mencionabas, querida Eliana, una de las dudas que me hacían llegar compañeros de la revista y que queríamos consultarte. Por ejemplo, tú hablabas de que las y los docentes en la educación intercultural bilingüe, con los shuaras debería hablar shuar, con los guao debería hablar guaorani, eh, con los quichuas en quichua, pero hay lenguas que todavía no tienen, digamos, desarrollada la escritura. El mismo quichua usó el alfabeto del español, ¿no? Y en estos casos, No, ¿cómo se mediaría eso? Porque la idea es que desarrollen sus propios materiales también. claro que sí, pero los guaraníes pueden escribir basándose en el alfabeto hispano. Cristiana. Todos pueden, basándose, no se trata ahora de buscar un alfabeto para cada lengua, no, sino que puede ser, el español puede ser un medio, pero lo que pasa es que el alfabeto es lo mínimo. Eh, lo que cuenta es, por ejemplo, la descripción de la lengua que se puede hacer en español. La descripción fonética, fonológica, morfológica, sintáctica, inclusive la semántica, tiene que tener como mediadora el español. Pero la profesora tiene que, un profesor o una profesora tiene que dominar la lengua con la que enseña a sus pupilos, porque si no, ¿cómo los niños van a entender? Es imposible. Además de eso, cada lengua tiene su propio, su propio ser, su propia, sus propias luces, sus, propias, sus propios rasgos culturales, sus propios epistemes, sus propias epistemes. Entonces, eso muy difícil que una persona que no hable la lengua. Ahora, no quiere decir que pertenezca necesariamente a un pueblo para ser profesor, no, porque hay algunos mestizos, digamos así, que no me gusta la palabra mestizo, pero una persona no indígena puede dominar una lengua, claro que sí, una lengua indígena. Voy a poner como ejemplo Fernando Garcés, él no es indígena, sin embargo, él domina el quichua, él domina el quichua. Y él podría, claro, enseñar a los niños quichuas porque él domina la lengua, no porque es mestizo, no va a dominar una lengua, no, eso no. Pues yo, por ejemplo, quisiera saber más quichua, indígenas en quichua, sí, tomando palabras, conceptos, porque eso sí conozco, pero no podría gramática voy a enseñar en quichua porque no me atrevería, no me atrevería. Ahora, suponiendo que las escuelas interculturales bilingües efectivamente logran desarrollarse en el marco de sus comunidades y entendiendo las cosmovisiones de cada pueblo y nacionalidad, ¿no? ¿En qué momento esta educación intercultural bilingüe se engarza con la educación, digamos, tradicional occidental, en el supuesto y en el deseo, digamos, de cualquier estudiante, por ejemplo, de querer hacer la universidad? Bueno, he oído que ahora una de las propuestas de la educación intercultural bilingüe es que se nivele en el último grado del colegio la educación hispana y la educación intercultural para que los indígenas no tengan problemas de entrar a la universidad. Que el título de bachillerato en lenguas indígenas y en educación intercultural bilingüe les garantice que pueden entrar a la universidad. Y sí es posible, claro que sí. Porque, por ejemplo, verás, yo tengo un seminario, tengo unos apuntes de un seminario que se hizo hace mucho tiempo en sobre la educación intercultural bilingüe. Y entonces el currículo que contiene ese documento está hecho por Montaluisa. ¿Ya? Entonces, él pone ciertos puntos que se debe saber de la cultura y de la lengua y pone después todo lo que se debe saber a ese nivel en español. Para el segundo nivel igual. Claro que faltan cosas en la educación en lengua indígena, faltan cosas también en la educación hispana, pero eso lleva mucho tiempo.
lleva mucho tiempo y se necesitan muchos expertos. Los indígenas que están en la educación intercultural bilingüe necesitan de vez en cuando ir a seminarios de lingüística, de educación intercultural bilingüe. En un tiempo fue así. Se hizo como un intercambio muy importante con el Perú. Iba gente a estudiar en la Universidad del Cusco, en la Universidad de Lima, con profesores, con lingüistas famosos como Cerrón Palomino, eh, como Alfredo Torero un tiempo, ¿no? Entonces, sí, se necesita un presupuesto muy alto para todo eso, muy alto. Pero ya se ha visto que una persona que ha estudiado en una escuela y instituto de educación intercultural bilingüe puede ir a la universidad sin problemas. Pero eso hay que profundizar más y estudiar un poco más. Ya te darás cuenta de cuántos vacíos hay todavía en la educación intercultural bilingüe. Ahora, tú me hablabas también de que sería ideal pensar en el modelo vasco. ¿Cómo es el modelo vasco? Bueno, resulta que yo me fui al País Vasco a estudiar cómo se resolvía el problema del bilingüismo y de la interculturalidad. Entonces me asombró mucho porque el vasco era una lengua perdida en el campo. El vasco era una lengua que casi ya no se hablaba, porque en el tiempo de Franco, el que hablaba vasco hasta le cortaban la lengua, pero el amor a su lengua de los vascos hizo que el euskera, la lengua, reviva y adelante, de tal manera que inclusive un escritor que escribió en euskera estuvo candidato al Premio Nobel de la Literatura. Bueno, entonces, pero en el País Vasco no hay solamente vascos, hay muchos pobladores, sobre todo que vinieron de Andalucía, ¿no? Del sur de España. Entonces hay un modelo así. En español, solo en español. El que quiere estudiar en una escuela bilingüe en español y en euskera. Si solamente quiere estudiar en euskera, puede también estudiar solo en euskera. Entonces así no hay problema. Y hay universidades donde se enseña solo en euskera. Entonces, hay un modelo, ese modelo es muy importante. Pero yo diría que aquí en Ecuador, para que una persona que no es indígena quiera entrar a una escuela de educación intercultural bilingüe, muy difícil, porque está por medio el racismo, el alejamiento, unos son del campo, otros son citadinos, unos se consideran ciudadanos, otros no se consideran ciudadanos, el mismo Estado no diferencia bien cuál es ciudadano y cuál es de otra nacionalidad. El Estado, diría yo, es el que ha hecho tanto daño y que ahora no es capaz de remediar esos daños. Porque ahora el problema indígena ya no solamente está en los límites del Estado, sino que rebasa los límites del Estado. Por ejemplo, cuando vienen las transnacionales, el Estado no es capaz de defender a los indígenas de las transnacionales. No es capaz. Entonces, no es capaz de defender a los indígenas ni fuera del Estado, ni dentro del Estado, ni dentro del Ministerio de Educación. Me parece que ya no se ve. ¿Ella? Sí, te perdí en imagen. Bueno, no importa, si no me ve, solo con tal de que me oiga. Sí. Bueno, justo estábamos ya en ya, te recuperé. Justamente has topado un tema que también nos interesaba hablar en esta entrevista y es si la educación intercultural bilingüe es solamente un aspecto para la ruralidad, ¿no? Porque de alguna manera hay mucha población indígena también en las ciudades. Y debería haber la opción de esta población indígena en las ciudades de también poder acceder a su educación intercultural bilingüe, pero cuando los políticos les dicen que regresen al páramo,
¿Será la idea de que los indígenas están solamente en las zonas rurales cuando no es así? No es así, no es así. Por eso te digo que aquí había la universidad, no, sí, hay todavía la Universidad Amauta Iguaz, que de alguna manera esa universidad quería continuar con los programas de la educación intercultural bilingüe. Esa universidad tenía pocas facultades para mi modo de ver, faltaba como ideas sobre antropología, arqueología, etnología, cultura, interculturalidad, pero creo que había algunas facultades como arquitectura, como que había ingeniería, bueno, había ya hasta una universidad. Esa universidad también hay que reforzar. Y esa universidad tiene que estar en las ciudades, no solamente en Quito, ¿no? Pero por lo menos en Quito, para que no haya estos rompimientos, estas fracturas entre los programas de escuela, colegio y universidad. Mira, mi amor, ¿qué estará sonando esto aquí? Bueno, Unas últimas preguntas, querida Ileana. ¿Cómo pensar la interculturalidad al revés? Es decir, porque de alguna manera los pueblos y nacionalidades indígenas ya son interculturales y ya son bilingües, ¿no? Hablan quichua y español, hablan shuar y español, o a veces hablan shuar, quichua y español. Pero somos los urbanos, digamos, los mestizos, los que nos negamos de alguna manera a comprender nuestras raíces, a interesarnos por el quichua, que es la lengua de la interculturalidad, el quichua y el shuar. ¿Cómo se podría propiciar esta interculturalidad al revés? bueno, eso también es cuestión, en el fondo es el racismo, ¿no? Que se rechace los valores culturales, los significados culturales de las lenguas y de las culturas, en el fondo es un racismo. Y el Estado también es el culpable. Sin embargo, la sociedad también es culpable. Porque yo me acuerdo cuando yo era niña, yo soy ambateña y vivía en Ambato. Entonces me acuerdo que muchas cosas de los indígenas sí eran tomadas en cuenta. Bueno, por ejemplo, no había nada mejor que las bayetas para envolver a los niños. Las bayetas se compraba a las mujeres indígenas. La música indígena se escuchaba mucho más. Ahora yo te digo que hay un rechazo por todo lo que es la música ecuatoriana. Y, bueno, y también hay un desconocimiento, por ejemplo, se cree que los pasillos son música indígena. La música indígena no son los pasillos, la música indígena es otra. Y también se cree que la música indígena, el quichua, en este caso hablando solo del quichua, se cree que la música es triste, es monótona, y hay cosas de la música muy bellas, pero también tiene que desarrollarse más. Todo tiene que desarrollarse. Es como que si sobre la educación intercultural bilingüe pensara una roca gigantesca que no tuviera aire para respirar. Y entre los indígenas también hay muchas fallas. Los indígenas han ido perdiendo la lengua. Yo una vez fui a dar unas clases en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, pero había indígenas de todas partes, ¿no? Eran de la sierra, eran quichuas de la sierra. Entonces yo pregunté, ¿qué quiere decir Capac para ustedes? ¿Qué es Capac? Por ejemplo, el Capac Ñan, digamos, ¿no? Capac Inca, Capac Huasi, bueno, en fin, Capac, Capac Ley, que no, ahora este rato no me acuerdo cómo es ley. Bien, bueno. Entonces pregunté qué quiere decir Capac, porque es un concepto entre, entre estético y histórico también, Capac. Bueno. Y entonces un indígena me dijo que Capac era capar como capar a un toro. Me senté en una silla y me puse a llorar, porque me di cuenta que habían perdido muchas cosas y muchas cosas valiosísimas, porque el concepto de Capac es enorme, es riquísimo, es profundo. No es fácil traducir el Capac, porque es como
nobleza, dignidad, grandeza, en fin. Entonces, sí, han perdido mucho. Y también es necesario, para mi modo de ver, porque otros lingüistas piensan que no es así, pero para mi modo de ver, hay que hacer un recuento de todos los términos que se pueden ver en el diccionario, palabras que ya no se usan porque ya no están en concordancia con la historia, y darles un sentido semántico parecido, y así se salvaría la palabra, que cada palabra es una creación de enorme esfuerzo, ¿no? Bueno, y entonces habría que resemantizar y crear nuevos términos. Yo estudié en la Unión Soviética, como tú sabes, y ahí había un instituto especial que era para crear neologismos para las lenguas de la Unión Soviética que no tenían una terminología que estuviera acorde al desarrollo científico, tecnológico, etc. El quechua tiene muchas deficiencias en el léxico. Por ejemplo, hay muchas palabras que no hay en el electricidad. Creo que electricidad ya crearon, pero así como tú quieres dar una clase, tienes que pensar muy bien cómo explicar el objeto, porque la palabra no hay, ¿no? Ya te digo, entre otras cosas, habría que organizar, que fundar un instituto para crear neologismos. Y después de creados los neologismos, ponerlos en la práctica para ver si son aceptados por la lógica de la lengua, porque no es solamente crear una palabra, sino ver cómo funciona en la lógica del contexto que solamente puede dar la lengua. Como una Real Eso es. Academia del Quichua. No le pondría yo Real Academia, porque ya la Real, solamente de Real Academia, ya me da la impresión de que estamos colonizados y requete colonizados y neocolonizados y, y todos los pero un instituto, yo no sé, habría que crear la palabra para instituto y para decir que hay que crear palabras. Si yo estoy de acuerdo, en el País Vasco también se hizo eso. Se crearon nuevos términos para poner la lengua a nivel histórico de la sociedad, ¿no? A lo más avanzado, lo más avanzado. Toda la cultura y las lenguas indígenas que están impedidas de desarrollarse necesitan urgentemente de la tecnología más avanzada, más avanzada. Por ejemplo, solamente yo veo a los niños indígenas que están con los teléfonos celulares y con las computadoras, y yo me alegro, porque de todas maneras eso va a ser beneficioso para los niños que están en el campo, porque les abre otra perspectiva. Pero claro, habría que pensar en la situación concreta del país y de los pueblos. Y mi esposo me está diciendo desde abajo que todo es culpa del Estado, que todo es culpa del Estado. Gracias, gracias Lenin, gracias Lenin. Sí, el Estado ha hecho mucho daño. El Estado ha hecho mucho daño. Y nosotros queremos ir a hablar con la ministra de Educación sobre la educación intercultural bilingüe, porque no vaya a ser que dan el presupuesto y ese presupuesto pase a la educación fiscal y la educación intercultural bilingüe quede designada. Queremos ir a hablar con la ministra, estamos pidiéndole una cita. Voy a ir con Luis Montaluisa. Yo tengo mis propuestas, él también, a ver qué dice la ministra, porque hasta aquí la ministra no da señas de que entiende lo que es la educación intercultural bilingüe. No. Yo desde el comienzo de este gobierno quise participar en algo, no porque yo estoy buscando un empleo, sino que yo quise dar ideas así sobre lo que se podría hacer, pero me encontré con un muro de piedra infranqueable. Y ahora creo que va a suceder lo mismo con esa ministra de Educación. De todas maneras, voy a seguir insistiendo, voy a seguir probando. Justamente esa era mi última pregunta, Iliana. A ver,
¿Qué esperar de las mesas del diálogo que se instauran ya en esta semana? Y una de ellas justamente tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Yo creo que algunos de las aspiraciones que tienen los indígenas en estos diálogos no se van a cumplir, no se van a cumplir. Por ejemplo, bajar más el precio de la gasolina, no creo que sea, no lo creo. Que se protejan los territorios de los indígenas como parques nacionales, y protegerlas de las petroleras, de las mineras, es muy difícil. Es muy difícil porque el Ecuador es un país pobre y también, bueno, necesita también recurrir a sus recursos naturales. La educación intercultural bilingüe, que se le doble el presupuesto, no es nada, necesita mucho más. Y, y así algunos otros puntos, algunos son más factibles de ser, de tener respuesta positiva, otros no. Pero a mí me parece que en las propuestas indígenas debía haber mucho más participación de lo que es la cultura y lo que es la lengua, porque al final todo acto social es cultural, todo acto social es cultural. Y, y comparando el paro de ahora con el levantamiento indígena de 1990, el levantamiento de 1990 tiene mucho más de cultura indígena, es mucho más expresivo, mucho más, y claro, fue un levantamiento totalmente pacífico. Pero hay una foto que me parece muy bella, que están algunos líderes de las comunidades indígenas adelante, y todos tienen en las manos flores, flores. Eso es cultural. Por ejemplo, cuando alguien quería ir a hablar con el Inca, tenía que llevar flores en las manos. Es como un símbolo, es como decir, te doy esto que es tan hermoso, que lo que tú me puedas dar no se compara a lo que yo te doy, porque nada es mejor que la naturaleza. Te puedo dar una yapa también. A ver. ¿Cuál es la yapa? Bueno, de decirte que yo creía que tú me ibas a pedir la yapa, pero si me pides la yapa, yo te diría que eh, hay algo positivo, ¿no? Que quería decir que ya se me estaba yendo. Que de todas maneras, por ejemplo, la cultura indígena, la quichua está, también la de la Amazonía va poco a poco entrando. Pero, por ejemplo, en la comida ecuatoriana es una comida indígena. El ceviche es indígena, no es quichua, sería de los huancavilcas, manta huancavilcos, yo no sé, pero es indígena. Los yapingachos son indígenas, son quichuas. Y cuando cambian yapingacho con tortilla de papa, también me da como una mala energía que me dura largo tiempo, porque dice, las tortillas de papa, digo, no es tortilla de papa, es yapingacho. Bueno, pero y la comida fundamentalmente, la comida es indígena. El morocho, el morocho, la chuchuca, la, los choclos, las papas, toda la comida fundada en la papa, en el maíz, es de origen indígena. Y la música también tiene mucho de indígena, pero hay que separar lo que tiene influencia española más que indígena y lo que es música indígena. No es todo mal, no es todo mal. Por ejemplo, a todo el mundo le gusta bailar. Hasta ahora, la música nacional, cuando ya toma unos tragos, ya le sale el indio y ya baila muy contento en lo que tiene que bailar. Y ninguna cultura es mala. Todas las culturas son maravillosas, todas las culturas tienen de positivo, todas las culturas tienen de humano, todas las culturas tienen valores
y entonces intercambiar esos valores, comprender, traducirlos a la cultura de uno, eso es interculturalidad. Kayakam, Kayakam, Kayakama. Shukpuyakam, Shukpuyakam, Pai, Yupaychani, Kanka Sumak Warmi, Kampak Sumak Mashi, Kampak Sumak Ela. Eres una bella Ela. Yupaychani. Kayakam. Muchísimas gracias, querida Ileana. Hemos aprendido muchísimo contigo y bueno, te comprometemos a seguir abordando. Claro que sí, porque es una cosa que siempre me queda la sensación de que podía haber dicho más. Sin duda. Que podía haber hablado más rápido y haber dicho más cosas. Bueno, pero vamos a hacer otra entrevista. Así es, porque tenemos pendiente el tema de las lenguas, ¿no? Sí, tenemos pendiente. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, querida Ileana. ¿De qué, mi amor? Gracias a ustedes. Gracias a ti.